Vamos en señal informativa y vamos a la línea telefónica. Está en la misma David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara, con su colaboración de esta semana. David, muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días al auditorio de la Universidad y Canal 44. Pues la gente ya no aguanta más el encierro, menos aún creo que resiste la economía detenida. Mientras el país está al borde de la peor crisis de su historia y la población está confundida de información contradictoria, la pandemia ha llegado a su pico. Bueno, es un decir, después de que López-Gatell, como Pedro y el Lobo, anuncia semana tras semana que ahora sí llegaría al pico, pero ya llegó. Justo cuando enfrentamos el peor momento de muertes es cuando las autoridades deciden reabrir la economía con poco orden, poca claridad y relajando las medidas sanitarias en el momento más crítico. Hemos pasado de la fase del semáforo descompuesto a la llamada fase de la responsabilidad individual, que ha sido simpáticamente rebautizada en redes sociales como la fase de sálvese quien pueda. La pregunta es cómo llegamos a esta paradójica decisión cuando íbamos tan bien como Estado. Hay que recordar que tras la inacción del gobierno federal frente a la pandemia, Jalisco fue el primer estado del país en anunciar su propia estrategia. Fue una coyuntura, hay que recordarlo, hábilmente aprovechada por el gobernador para diferenciarse de la errática posición del presidente. También hay que recordar que cuando se decretó al COVID-19 como pandemia global a mediados de marzo, hace ya muchísimo tiempo, el presidente todavía llamaba a la población a salir de sus casas sin miedo, como ahora lo vuelve a hacer, por cierto, con un decálogo que si no fuera porque estamos en una situación trágica, resultaría cómico. Para el momento en el que el presidente anunció las primeras medidas a finales de marzo, Jalisco ya había suspendido clases y eventos masivos, se había adelantado a la federación. En un esfuerzo conjunto con la Universidad de Guadalajara, el gobierno del estado anunció la estrategia Radar Jalisco, que consistía básicamente en realizar pruebas masivas, que por cierto no lograron aplicarse con ese alcance, implementar medidas de distanciamiento estrictas, realizar una campaña informativa, todo basado en información científica. La estrategia funcionó. Jalisco se mantuvo como uno de los estados con menos muertes y contagios en la tabla nacional durante largas semanas, hasta que retrocedimos ahora al lugar 14 en defunciones y 8 en casos de acumulados de muerte, donde estamos ubicados mientras seguimos cayendo. Por eso resulta paradójico que el gobierno del estado haya abandonado una estrategia que había probado ser efectiva en el momento en que más se necesitaba continuar un poco más con el confinamiento. Pero hay que reconocer que no solo fue la autoridad la que aflojó el paso, también la gente que empezó a salir de sus casas, no solo por necesidad a trabajar, sino por hartazgo. Según la encuesta del Financiero, publicada el día de ayer, el porcentaje de mexicanos a favor del confinamiento bajó 10 puntos porcentuales en las últimas semanas para ubicarse apenas por encima de la mitad, 54%. La disonancia cognitiva de que aún no tengamos a alguien cercano muerto hace que minimicemos la gravedad de la pandemia. Al mismo tiempo, la presión de las empresas al borde de la quiebra y los cientos de miles sin trabajo e ingresos en Jalisco, millones a nivel nacional, han vuelto casi insostenible la cuarentena. Según esta misma encuesta del Financiero, el porcentaje de mexicanos a favor de la reapertura económica subió 10 puntos, ubicándose en 44%. Es decir, las tendencias en la opinión pública revelan tanto el ánimo social como la desconfianza en las cifras oficiales. Quizá eso explique el anuncio hecho por el gobernador el lunes de una nueva mesa de salud, ahora integrada por científicos de la UNAM, encabezados por el exrector y exsecretario de Salud, José Narro. Los ominosos pronósticos para esta fase seguramente requieren refuerzos, no solo científicos, sino también políticos. Y claro, la divergencia de criterio con la Universidad de Guadalajara, que ha insistido en extender el confinamiento, también explica la súbita presencia de la Universidad Nacional en Jalisco. Viene el peor momento de la pandemia, cuando los efectos de la reapertura aún no sean palpables, pero los hospitales seguramente estarán saturados. En la lógica de sálvese quien pueda, los gobernantes ojalá no sean los primeros en confinarse frente a la responsabilidad de lo que suceda. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Muchas gracias, David. Buen día. Gracias a ti y buenos días al auditorio. Gracias a